El millonario pensó que sería solo un día más de silencio. Pero sus gemelos mudos se detienen al ver a una niña pobre. En segundos, ella hace algo que ningún médico había conseguido. Y el padre presencia el milagro que cambió su destino. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El cielo de Madrid amanecía pintado con tonos de naranja y rosa cuando Antonio Méndez salió de su apartamento en el barrio de Salamanca. Era un hombre que llevaba sus 52 años de modo diferente en el rostro y en el alma. El rostro aún firme, cabellos canosos bien recortados, hombros anchos que sostenían trajes de sastrería impecable. Pero los ojos, aquellos ojos castaños profundos, cargaban un peso que ningún éxito financiero lograba aliviar. A su lado, caminando de la mano con él, estaban Pedro y Pablo, sus hijos gemelos de 8 años. Idénticos físicamente, con ojos grandes y expresivos como los de su madre, cabellos oscuros y piel clara. Vestían ropa a juego, pantalones vaqueros y camisetas azules, zapatillas blancas impecables. Niños guapos, bien cuidados, que atraían miradas de ternura por donde pasaban, pero el silencio que los acompañaba era lo que más llamaba la atención. El ritual era siempre el mismo, desde hacía exactamente 3 años y 7 meses. Salían del lujoso apartamento a las 6:30 de la mañana, caminaban 3 manzanas hasta el Parque del Retiro, entraban por la puerta principal y seguían por el camino de piedras hasta alcanzar el banco de madera pintado de verde, próximo al estanque. El mismo banco todos los días, ni un metro a la derecha, ni un centímetro a la izquierda. Antonio se sentaba en medio, los niños uno a cada lado. Abría la bolsa que siempre traía consigo y sacaba los mismos juguetes, un cochecito rojo para Pedro, uno azul para Pablo. Después, de una pequeña bolsa térmica, sacaba 2 bollos tiernos aún calientes y 2 zumos de naranja en pequeñas botellas. Los niños comían en silencio, mirando fijamente al estanque, mientras el padre observaba el horizonte, como si buscase algo que jamás encontraría allí. Aquella rutina impecable era su escudo contra el caos. Desde que Beatriz, su esposa, había muerto en aquel terrible accidente en la autovía A6, Antonio transformó la previsibilidad en religión. El dolor del luto había moldeado su existencia en una fortaleza de hábitos inquebrantables, como si cualquier alteración en la rutina pudiera traer de nuevo la tragedia a su puerta. Pero no era solo él quien cargaba las cicatrices. Los gemelos, que tenían apenas 4 años y medio cuando perdieron a su madre, reaccionaron de una forma que nadie podría prever. Un día eran niños normales, habladores, sonrientes. Al día siguiente del funeral, cuando Antonio intentó despertarlos para el desayuno, se dio cuenta de que algo había cambiado. Los niños lo miraban, lo entendían todo, seguían órdenes, pero no emitían sonido alguno, ninguna palabra, ningún llanto, ni siquiera risas. Al principio los médicos dijeron que era normal, trauma, luto infantil, reacción temporal, pero las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y el silencio permaneció. Mutismo selectivo severo, explicó el último especialista que consultaron, un neurólogo de renombre que cobró una fortuna para decir lo que Antonio ya sabía, causado por un trauma emocional profundo. Antonio contrató a los mejores terapeutas del país, intentó todos los enfoques, desde los más tradicionales hasta los experimentales. Invirtió en musicoterapia, terapia con animales, arteterapia. Llegó a viajar con sus hijos a un centro especializado en Estados Unidos. Nada funcionó. Los niños lo comprendían todo. Escribían cuando era necesario. Eran inteligentes e incluso les iba bien en el colegio privado bilingüe donde estudiaban. Los profesores enviaban informes elogiosos sobre su rendimiento académico, siempre acompañados de una nota de preocupación sobre su condición. En el colegio, los gemelos eran conocidos como los niños que no hablan. Antonio se había adaptado a aquella vida. Empresario de éxito,
dueño de una constructora que levantaba edificios de lujo por toda la capital madrileña, reorganizó su vida en torno a sus hijos. Redujo su jornada laboral, delegó responsabilidades, cambió viajes de negocios por videoconferencias. Contrató a una gobernanta, doña Elvira, que cuidaba de la casa y de las necesidades básicas de los niños mientras él trabajaba. Pero las mañanas eran sagradas. Siempre él, siempre sus hijos, siempre el parque. El lugar tenía un significado especial. Fue allí, en ese mismo banco, donde pasaron el último domingo en familia antes del accidente. Beatriz había insistido en ir al parque ese día. Sacaron fotos, comieron palomitas, alquilaron una barca de pedales y dieron una vuelta por el estanque. Beatriz se rió tanto aquel día. Una de las fotos de aquella mañana estaba en un portarretratos en la mesita de noche de Antonio, la última imagen de la familia al completo. Aquella mañana específica de septiembre, el aire estaba más fresco de lo normal. Una brisa ligera mecía las hojas de los árboles y creaba pequeñas ondulaciones en la superficie del estanque. Los niños comían sus bollos y Antonio revisaba mensajes en su móvil cuando notó una agitación diferente en el comportamiento de sus hijos. Pedro, que siempre se sentaba a su derecha, había dejado de comer y miraba fijamente algo más allá del estanque. Pablo siguió la mirada de su hermano y también se fijó en la misma dirección. Antonio acompañó la mirada de sus hijos y avistó entre los árboles una figura pequeña y solitaria. Era una niña, de aproximadamente 10 años, delgaducha con el pelo rizado y castaño recogido en una trenza mal hecha. Llevaba un vestido sencillo, desgastado por el uso, con algunas manchas visibles en la tela. Estaba descalza y sus pies parecían acostumbrados a andar sin zapatos. Se movía con la agilidad de un pajarillo, parando aquí y allá para recoger algo del suelo. Antonio se dio cuenta de que recogía trozos de pan y migas dejadas por los visitantes. La niña canturreaba en voz baja mientras se movía. Era una canción que Antonio no reconocía, con una melodía simple y alegre. De vez en cuando chutaba una piedrecita, dibujaba algo en el suelo con una rama, o se paraba a observar los pájaros. Había en ella una espontaneidad que contrastaba con la rigidez a la que Antonio estaba acostumbrado. Estaba a punto de desviar la mirada, de volver a su rutina cuidadosamente construida, cuando se percató de algo extraordinario. Pedro había dejado el banco y dado 2 pasos en dirección a la niña. Pablo, segundos después, hizo lo mismo. Era la primera vez, en todos aquellos años, que los gemelos se movían espontáneamente hacia alguien que no fuera él o doña Elvira. Antonio sintió el corazón dispararse. Quiso llamar a los niños para que volvieran, protegerlos de aquella interacción no planificada. Pero algo se lo impidió. Se quedó allí, paralizado, observando a sus hijos acercarse lentamente a la niña, que aún no se había percatado de su presencia. Cuando finalmente la niña se dio cuenta de los gemelos, Antonio esperó ver miedo o desconfianza en su rostro. Al fin y al cabo, era una niña sola, siendo abordada por extraños. Pero para su sorpresa, ella esbozó una sonrisa amplia y genuina. No había temor en sus ojos, solo una curiosidad sincera. La niña miró a los gemelos, notó la semejanza entre ellos y soltó una risita. «Sois igualitos», dijo ella con una voz clara y melodiosa. «Parecéis 2 gotas de agua. Nunca he visto a gemelos de cerca». Los niños no respondieron como era de esperar. Solo se quedaron allí, mirándola con fascinación. A la niña no pareció incomodarle el silencio. Continuó hablando, como si estuvieran teniendo una conversación normal. «Me llamo Luisa. Vengo aquí todos los días a coger comida para las palomas de la plaza. A la abuela Teresa le gusta darles de comer, pero ya no puede andar hasta aquí». Antonio permanecía sentado, atónito. Quería intervenir, explicarle a la niña la condición de sus hijos, evitar que se sintiera ignorada. Pero antes de que pudiera hacer algo, la niña se acercó más a los gemelos, se sentó en el suelo y comenzó a dibujar en la tierra con el dedo. «¿Queréis ver un truco?», preguntó ella con un brillo en los ojos. «La abuela me enseñó a hacer dibujos que cuentan historias». Y allí,
en la tierra batida del parque, comenzó a dibujar círculos, líneas y formas simples que poco a poco cobraban sentido. Era la figura de una casa, con un árbol al lado. Mientras dibujaba, narraba una historia inventada sobre una familia que vivía en esa casa y un árbol mágico que concedía deseos. Para asombro de Antonio, los gemelos se sentaron a su lado, completamente absortos en la actividad. Pedro incluso cogió una ramita cercana y tímidamente añadió una línea a su dibujo. La niña sonrió, encantada. «Eso es el camino a la casa, ¿verdad?», dijo ella, entusiasmada. Fue entonces cuando empezó a hacer algo inusual. Señalaba objetos a su alrededor, una hoja, una piedra, un banco, y pronunciaba las palabras de forma exagerada, como una profesora enseñando vocabulario a alumnos muy pequeños. «Joya», decía ella, sosteniendo una hoja caída y mostrando claramente la forma de la boca al pronunciar. «Piedra, banco». Después hacía muecas graciosas, abriendo bien la boca en formas diferentes. Los gemelos la observaban con intensidad, fascinados por cada movimiento. Y entonces ocurrió lo impensable. Pablo, el gemelo que siempre parecía más retraído de los dos, abrió la boca e intentó imitar el movimiento que ella había hecho. No salió sonido alguno, solo el movimiento labial, pero para Antonio, que observaba la escena como si estuviera en un sueño, aquello era más de lo que había conseguido en años de terapias carísimas. Luisa, sin saber el milagro que estaba obrando, continuó su juego. Ahora hacía sonidos de animales, imitaba el viento en las hojas, el ruido del agua, y Pedro, no queriendo quedarse atrás, también comenzó a imitar los movimientos de su boca. Fue cuando Pablo soltó un sonido. Pequeño, casi inaudible, pero definitivamente un sonido. Algo como un «ah», muy suave. Antonio sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que agarrarse al banco para no caer. Pedro, animado por su hermano, también lo intentó. Su sonido fue diferente, algo como un «oh», sorprendido. Luisa aplaudió, encantada, sin tener ni idea de lo que acababa de ocurrir. «Sois muy buenos en esto», exclamó ella. «¿Queréis aprender una canción? Es muy fácil». Y comenzó a cantar una canción infantil simple, algo sobre pajaritos y nubes. Hacía gestos con las manos mientras cantaba, animando a los niños a imitarla. Los gemelos, aún en silencio, copiaban los gestos con una concentración intensa. Antonio no podía moverse. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras observaba aquella interacción inesperada. 3 años y 7 meses de silencio absoluto, rotos por la presencia de una niña descalza que recogía migas en el parque. Después de algunos minutos, que para Antonio parecieron horas, finalmente encontró fuerzas para levantarse y acercarse. La niña lo miró y sonrió, sin ninguna señal de miedo o desconfianza. «Hola, señor. ¿Estos niños son sus hijos? Son muy majos». Antonio no podía hablar, solo asintió con la cabeza. «No hablan mucho, ¿verdad? Pero no pasa nada. Mi primo Dudu tampoco habló hasta los 6 años. La abuela decía que guardaba las palabras para cuando tuviera algo importante que decir». Había una sabiduría simple en aquella observación que conmovió profundamente a Antonio. Carraspeó, intentando controlar la emoción. «Ellos tienen una condición especial», consiguió decir finalmente. «No hablan desde hace mucho tiempo». Luisa se encogió de hombros, como si aquello no fuera nada del otro mundo. «Pero lo entienden todo, ¿no? Se les ve en los ojos. Los ojos hablan mucho». Antonio sintió una ola de gratitud por aquella niña que, en su inocencia, conseguía ver más allá del silencio de sus hijos. «¿Dónde está su abuela?», preguntó él, mirando a su alrededor, esperando ver a algún adulto responsable de ella. «La abuela no viene al parque. Se queda en nuestro rincón debajo del viaducto. No puede andar muy bien». El corazón de Antonio se encogió al comprender la situación. Una niña en situación de calle, viviendo con su abuela debajo de un viaducto, y aún así había tanta luz en ella, tanta alegría genuina. «¿Y sus padres?», preguntó él con cuidado.
La sonrisa de Luisa disminuyó un poco, pero no desapareció por completo. Nunca conocí a mi padre. Mamá se fue cuando yo era muy pequeñita. La abuela dice que fue a buscar una vida mejor para nosotras, pero creo que se perdió por el camino. Había una aceptación serena en aquella respuesta, una madurez que contrastaba con su apariencia frágil. Antonio sintió un nudo en la garganta. Los gemelos, que normalmente se mantenían pegados a él en cualquier situación social, continuaban al lado de la niña, completamente a gusto. Pablo incluso se atrevió a cogerle la mano cuando ella se levantó para mostrar cómo atraía a los gorriones con migas. Pasaron más de una hora allí, rompiendo todos los patrones de la rutina sagrada de Antonio. Él observaba, maravillado, cómo sus hijos interactuaban con Luisa, cómo se movían más libremente, cómo parecían más niños y menos las estatuillas silenciosas en las que se habían convertido. Cuando el reloj marcó las 8, Antonio, a regañadientes, anunció que tenían que irse. Los niños, por primera vez desde el accidente, mostraron resistencia. Pedro llegó a sujetar la mano de Luisa, como si no quisiera separarse de ella. ¿Volvéis mañana?, preguntó Luisa con esperanza en los ojos. Sí, respondió Antonio sin dudar. Estamos aquí todas las mañanas, en este mismo banco. Entonces vendré a veros mañana también, prometió ella, con una sonrisa radiante. Ahora tengo que ir a llevar estas migas a la abuela y a las palomas. Se despidió de los gemelos con un abrazo espontáneo que ellos recibieron sin rechazarlo, otro comportamiento inédito. A Antonio le saludó alegremente con la mano y salió corriendo entre los árboles, sus pies descalzos apenas tocando el suelo, como una pequeña hada del bosque. En el camino de vuelta a casa, Antonio sentía como si el mundo hubiera cambiado. Los mismos edificios, las mismas calles, pero todo parecía diferente. Los gemelos caminaban con una ligereza que no veía desde hacía años. Pablo llegó a señalar a un perro que pasaba, haciendo un movimiento con la boca que parecía intentar decir «guau, guau». Cuando llegaron al apartamento, doña Elvira los recibió como siempre, con café, recién hecho para Antonio y leche con chocolate para los niños. Antonio la llamó para una conversación privada en la cocina, mientras los gemelos se sentaban en la alfombra del salón, algo inusual para esa hora. «Doña Elvira», empezó él, aún procesando los eventos de la mañana. «Ha ocurrido algo extraordinario hoy. La señora de 60 años, que trabajaba con la familia desde antes de la muerte de Beatriz, lo miró con expectación. Los niños casi han hablado hoy». Los ojos de la gobernanta se abrieron como platos. «Como dice don Antonio, ¿qué ha pasado?». Él relató el encuentro con Luisa, las interacciones, los pequeños sonidos que los niños emitieron. Doña Elvira se llevó las manos al rostro, emocionada. «Dios mío, es un milagro. Siempre he rezado tanto por esto». «Ha sido esa niña, doña Elvira. Ha conseguido, en una hora, más de lo que todos los especialistas han logrado en años». Antonio miró por la puerta de la cocina a sus hijos en el salón. Estaban sentados en la alfombra, dibujando algo en sus cuadernos, probablemente intentando reproducir los dibujos que Luisa había hecho en la tierra. Había una energía diferente en ellos, una vivacidad que hacía mucho tiempo que no demostraban. «Vive en la calle, doña Elvira, debajo de un viaducto con su abuela enferma». La gobernanta negó con la cabeza, entristecida. «Tanta gente pasándolo mal en esta ciudad tan rica, se le parte a una el corazón». Antonio se quedó en silencio por unos instantes, pensativo. Después, con una determinación que le sorprendió incluso a él mismo, dijo: «Mañana volveremos a encontrarla. Y después encontraré una forma de ayudarla». El resto del día transcurrió con una diferencia sutil pero perceptible. Los gemelos parecían más alerta, más presentes. Durante la cena, Pablo intentó hacer uno de los sonidos que Luisa le había enseñado, para gran emoción de doña Elvira, que casi dejó caer la fuente de arroz. Por la noche, después de acostar a los niños, Antonio se sentó en el sillón de su habitación, mirando la foto de Beatriz en la mesita de noche. Era una foto de ella sola, sonriendo a la cámara, con el pelo al viento, tomada durante un viaje a Ibiza, antes de que nacieran los niños.
«No te vas a creer lo que ha pasado hoy, Bea», murmuró él, usando el apodo cariñoso de su esposa. Era una costumbre que mantenía, esas conversaciones nocturnas con la foto. «Creo que nuestros niños están volviendo a nosotros». Mientras se preparaba para dormir, Antonio pensaba en la niña del parque. ¿Cómo alguien tan pequeña, viviendo en condiciones tan adversas, podía irradiar tanta luz? ¿Cómo había logrado romper la barrera que separaba a sus hijos del mundo? Por primera vez en años, Antonio se durmió con un sentimiento que había olvidado cómo era: esperanza. Una pequeña llama, aún trémula, pero innegablemente encendida. Mañana volverían al parque. Mañana, tal vez, los niños harían más progresos. Mañana descubriría más sobre la misteriosa Luisa y su abuela. Lo que Antonio no sabía, mientras se sumergía en el sueño, era que aquel encuentro casual no solo cambiaría la vida de sus hijos, sino que también desencadenaría una serie de descubrimientos que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber sobre su propia familia. El destino había puesto a Luisa en su camino por una razón mucho más grande de lo que él podría imaginar. A la mañana siguiente, Antonio se despertó antes que el despertador. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una urgencia por empezar el día. Al entrar en la habitación de los gemelos, encontró a Pedro ya despierto, sentado en la cama mirando por la ventana. Pablo aún dormía profundamente. «Buenos días, hijo», dijo él suavemente. Pedro se giró y, para sorpresa de Antonio, esbozó una pequeña sonrisa. No era una sonrisa completa, pero había allí una expresividad que hacía mucho que no veía en el rostro de su hijo. Mientras los niños se vestían, Antonio notó que Pedro eligió su propia ropa, en lugar de esperar a que el padre separara prendas a juego para los dos, como de costumbre. Escogió una camiseta roja, su favorita antes del accidente, que había quedado olvidada en el fondo del armario. Pequeños cambios, pequeñas señales de que algo estaba despertando dentro de ellos. Doña Elvira ya estaba en la cocina cuando bajaron. Preparaba el desayuno con una energía renovada, canturreando en voz baja una canción que sonaba en la radio. Al ver a los niños, sonrió con cariño. «Buenos días, mis príncipes», exclamó ella, como hacía todas las mañanas. Pero esta vez, en lugar de solo mirarla sin expresión, los gemelos asintieron con la cabeza, casi como si ensayaran responder a un saludo. Durante el desayuno, Antonio notó que Pablo miraba repetidamente el reloj de la pared de la cocina. Era como si estuviera ansioso por salir, por llegar al parque, por ver a Luisa de nuevo. Aquella ansiedad, aquel deseo claro por algo, también era una novedad. «Estamos casi listos», dijo Antonio, percibiendo la inquietud de su hijo. «Pronto iremos al parque». Al salir del edificio, el portero, don Aníbal, los saludó como siempre. «Buenos días, don Antonio. Buenos días, niños». Para asombro del portero y del propio Antonio, Pablo saludó con la mano, respondiendo al saludo. El hombre, que conocía bien la situación de los gemelos, se quedó tan sorprendido que casi dejó caer la taza de café que sostenía. «Madre mía», murmuró él cuando los tres ya se alejaban. «¿Será que el chico está mejorando?». En el camino hacia el parque, Antonio sentía una ligereza en los pasos que no experimentaba desde hacía años. Era casi como si retrocediera en el tiempo, a aquellas mañanas de domingo con Beatriz, cuando caminaban con los hijos aún bebés en el carrito, hablando sobre el futuro, planeando viajes, soñando con el crecimiento de los niños. Al llegar al banco habitual, Antonio se dio cuenta de que los gemelos miraban a su alrededor, buscando. La decepción en 1980. Sus rostros cuando no avistaron a Luisa fue visible. Pablo incluso soltó un suspiro audible. Otro sonido, otra señal de que el silencio se estaba poco a poco rompiendo. «Vamos a esperar», dijo Antonio calmadamente. Dijo que vendría. Abrió la bolsa, pero cuando fue a sacar los cochecitos, Pedro negó con la cabeza. No quería el juguete hoy. Quería estar atento, observando, esperando a su amiga. Antonio guardó los cochecitos de nuevo, adaptándose a aquella pequeña rebelión contra la rutina establecida. Los bollos y los zumos, sin embargo,
fueron aceptados con entusiasmo. Pasaron 15 minutos, luego 30. La expresión de 1900 los gemelos pasó de la expectación a la preocupación. Pablo comenzó a balancear las piernas inquieto. Pedro se mordía el labio, una vieja costumbre que resurgía. Quizás venga más tarde, intentó Antonio, aunque sentía su propia decepción crecer. ¿Habría mentido la niña? ¿O simplemente se había olvidado? ¿O le habría pasado algo? Fue entonces cuando avistaron no a Luisa, sino a un grupo de personas reunidas cerca de una de las entradas del parque. Había un coche de la policía municipal, algunas personas gesticulando, señalando en diferentes direcciones. Parecía haber alguna confusión o búsqueda. Antonio sintió una opresión en el pecho al ver aquella movilización inusual tan temprano en el parque. Instintivamente, sujetó las manos de los gemelos con más fuerza. Había algo en aquella escena que lo inquietaba profundamente. Los policías municipales conversaban con un grupo de personas, entre ellas algunos habituales del parque que Antonio reconocía de vista. «Quedaos aquí», dijo a los niños, señalando el banco. «Voy a ver qué está pasando». Para su sorpresa, los gemelos se levantaron junto con él, negándose a quedarse atrás. Pedro le cogió la mano derecha, Pablo la izquierda, y los tres caminaron juntos hacia el grupo. A medida que se acercaban, Antonio lograba oír fragmentos de la conversación. «La señora mayor está muy alterada. No volvió a casa ayer, buscando desde la madrugada». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Antonio. Apretó el paso, casi arrastrando a los gemelos consigo. Al acercarse uno de los agentes, un hombre negro de mediana edad con el apellido García, bordado en el uniforme, se giró hacia ellos. «Buenos días, señor. ¿Busca información también?» «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Antonio, intentando mantener la calma para no alarmar a sus hijos. «Una niña ha desaparecido», explicó el agente. «Su abuela está desesperada. Parece que la cría no volvió a casa ayer después de venir al parque a recoger migas para dar de comer a las palomas». El corazón de Antonio se aceleró. Los gemelos, que estaban a su lado, le apretaron las manos simultáneamente, como si también lo hubieran comprendido. «Esa niña», comenzó Antonio con voz temblorosa, «¿tiene unos 10 años? ¿Pelo rizado? ¿Un vestido sencillo? ¿Anda descalza?» El agente abrió los ojos de par en par. «¿La ha visto usted?» «Sí, ayer por la mañana. Estuvo aquí, habló con mis hijos, dijo que se llamaba Luisa y que vivía con su abuela, debajo de un viaducto, si no recuerdo mal». «Es ella misma», exclamó una voz detrás del agente. Una señora mayor, de apariencia frágil, con el pelo blanco recogido en un moño desordenado, apoyada en un bastón improvisado, se abrió paso entre el pequeño grupo. Sus ojos, rojos e hinchados, se fijaron en Antonio con una mezcla de desesperación y esperanza. «¿Ha visto usted a mi nieta? ¿A mi Luisa? Salió ayer temprano para venir aquí, como siempre hace, y no ha vuelto. He pasado la noche entera despierta, esperando. Hoy temprano he conseguido venir hasta aquí a buscarla». La voz de la señora se quebró, rota por la emoción y el cansancio. Antonio reconoció en ella los mismos rasgos de Luisa, los ojos expresivos, ahora enmarcados por arrugas profundas, la misma boca pequeña y bien dibujada. Debió de ser muy guapa en su juventud. «Sí, señora», respondió Antonio. «Estuvo aquí ayer por la mañana, sobre las 7. Habló con mis hijos, jugó un poco y luego dijo que iba a llevarle migas a usted y a las palomas. ¿Y a qué hora se fue del parque, lo sabe usted?» «Debió de ser sobre las 8, 8:30. Parecía estar bien, alegre como siempre». Los gemelos, que hasta entonces habían estado quietos al lado de su padre, comenzaron a agitarse. Pablo tiraba de la manga de la chaqueta de Antonio, señalando una dirección específica del parque. Pedro asentía afirmativamente con la cabeza, como si confirmara algo que su hermano quería expresar. «¿Qué pasa, Pablo?», preguntó Antonio, inclinándose hacia su hijo. Pablo señaló de nuevo, con más insistencia. Apuntaba hacia el lado oeste del parque, una zona con vegetación más densa, cerca de uno de los estanques secundarios. «Creo que mi hijo está intentando mostrar algo», explicó Antonio a la gente. «Ayer él y su
Germano interactuaron bastante con Luisa. Quizás vieron hacia dónde se fue. El agente García observó a los gemelos con curiosidad. ¿Son especiales?, preguntó con delicadeza. Tienen mutismo selectivo, respondió Antonio brevemente. No hablan desde hace años, pero lo entienden todo. La abuela de Luisa se acercó a los niños, sus ojos cansados ahora iluminados por una chispa de esperanza. ¿Visteis hacia dónde fue mi nieta, mis queridos? Por favor, si sabéis algo, ayudad a esta vieja. Para sorpresa de todos, especialmente de Antonio, Pablo soltó la mano de su padre y cogió la de la señora Teresa. Con una determinación sorprendente, comenzó a tirar de ella en la dirección que había indicado. Pedro le siguió de cerca, y Antonio, el agente y otras 2 personas del grupo los acompañaron. Pablo guiaba el camino con una confianza que Antonio jamás había visto en su hijo. Esquivaba obstáculos, elegía senderos, siempre sujetando la mano de la anciana con cuidado, ajustando el paso para acompañar sus dificultades de locomoción. Era como si otro niño hubiera ocupado el lugar del chico silencioso y retraído que Antonio conocía. Caminaron durante unos 10 minutos, adentrándose en una zona del parque menos frecuentada, donde la vegetación era más densa y los senderos menos marcados. Llegaron a un pequeño claro cerca de uno de los estanques más pequeños del parque. Pablo se detuvo, mirando a su alrededor como si buscara algo específico. Pedro, a su lado, imitaba el gesto. ¿Estás seguro de que es por aquí, hijo?, preguntó el agente García amablemente. Pablo asintió vigorosamente. Señaló el suelo y luego hizo un movimiento circular con las manos, como si dibujara algo. «Dibujos», murmuró Antonio, recordando. Luisa hacía dibujos en la tierra. Quizás vino aquí a dibujar. Todos comenzaron a examinar la zona. El suelo estaba húmedo por el rocío de la mañana, pero aún así era posible ver marcas y huellas en algunos puntos donde la tierra estaba más expuesta. El agente se agachó para examinar algunas de esas marcas. «Parece que ha habido movimiento aquí recientemente», comentó. «Huellas pequeñas, probablemente de una niña». La señora Teresa, agotada por el esfuerzo de la caminata, se sentó en una piedra cercana. Su rostro expresaba una mezcla de esperanza y miedo. «A Luisa siempre le ha fascinado este parque», dijo ella con la voz embargada. «Decía que este era el lugar más bonito del mundo, incluso después de tantas dificultades que hemos pasado». Mientras hablaba, Pedro se alejó del grupo, caminando hacia un conjunto de arbustos cerca de la orilla del estanque. Antonio observó a su hijo con atención, listo para llamarlo si se alejaba demasiado. Pero había algo en la postura de Pedro, una determinación inusual que le hizo dudar. Pedro se detuvo ante los arbustos y se agachó. Parecía examinar algo en el suelo. Después, se giró y saludó al grupo, haciendo un gesto urgente con las manos. «¿Ha encontrado algo?», dijo Antonio corriendo ya en dirección a su hijo. Cuando llegó, Antonio vio lo que había capturado, la atención de Pedro. En el suelo, parcialmente cubierto por hojas caídas, había un pequeño zapato rosa de plástico, de esos baratos que venden en los mercadillos. Al lado, una bolsa de plástico arrugada que contenía migas de pan. «Es suyo», confirmó la señora Teresa, que se había acercado con la ayuda del agente García. «Conseguí comprarle esos zapatos el mes pasado, pero rara vez los usa. Dice que prefiere andar descalza». El agente cogió el zapato con cuidado, examinándolo. «No parece llevar aquí mucho tiempo», observó. «Y no hay señales de lucha o violencia». Pablo, que estaba al lado de su hermano, se arrodilló y comenzó a apartar más hojas del suelo. Debajo de ellas se reveló una zona de tierra batida donde había dibujos hechos con una ramita. Círculos, una casa, lo que parecía ser un árbol. «Son sus dibujos», confirmó Antonio. «Estuvo aquí dibujando como hizo ayer con los niños». El agente García cogió la radio y se comunicó con sus compañeros, informando sobre el descubrimiento y solicitando refuerzos para una búsqueda más amplia en la zona. Mientras tanto, Pablo continuaba investigando alrededor como si buscara más pistas. Fue entonces cuando notó algo brillante entre las hojas, a pocos metros de distancia. Se agachó de nuevo y cogió el objeto,
una pequeña pulsera hecha de cuentas de colores. ¿Es suya?, preguntó Antonio, mostrando el objeto a la señora Teresa. La anciana cogió la pulsera con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Sí», dijo ella, con la voz casi en un susurro. «La hicimos juntas el mes pasado, con abalorios que encontramos. Nunca se la quita de la muñeca». La implicación de aquel descubrimiento flotó pesadamente en el aire. Si Luisa se había quitado la pulsera, o si se le había roto, algo serio podría haber ocurrido. La preocupación en el rostro de la gente se intensificó. «Voy a necesitar pedirles al señor y a la señora que esperen aquí con los niños», les dijo a Antonio y a la abuela. «Voy a verificar el perímetro más cercano al estanque. No se alejen, por favor». Mientras el agente se alejaba, siguiendo lo que parecía ser un rastro de vegetación aplastada en dirección al estanque, la señora Teresa se derrumbó en lágrimas, aferrándose a la pulsera de su nieta. «Dios mío, mi niña, es todo lo que tengo en este mundo. Si le ha pasado algo». Antonio se sentó al lado de la anciana, colocando amablemente la mano en su hombro. «Vamos a encontrarla, señora Teresa. Estoy seguro de que está bien». Las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. El parque era grande, con áreas densas de vegetación, estanques profundos, diversos caminos que llevaban fuera de sus límites. Una niña sola podría fácilmente perderse, o peor, ser llevada por alguien. Antonio intentó alejar ese último pensamiento, pero persistía, alimentado por historias terribles que ocasionalmente aparecían en los noticiarios. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Pablo se acercó a la señora Teresa y, para completa sorpresa de Antonio, le puso la mano en el rostro a la anciana secando una de sus lágrimas. El gesto de una ternura inesperada hizo que la señora dejara de llorar por un momento. Y entonces Pablo abrió la boca. «Luisa». La palabra salió entrecortada, vacilante, la voz ronca por el desuso, pero era claramente un nombre, claramente una palabra intencionada. Antonio sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su hijo había hablado. Después de 3 años y 7 meses, Pablo había dicho una palabra. La señora Teresa miró al niño atónita. «¿La conoces bien, verdad, querido?». Pablo asintió, vigorosamente. Después, con visible esfuerzo, señaló el estanque y dijo claramente: «Agua». Pedro, al lado de su hermano, también se animó. Imitando el gesto de su hermano, señaló el estanque e intentó decir algo. El sonido salió más como un gruñido que como una palabra, pero el esfuerzo era evidente. «¿Creéis que está en el estanque?», preguntó Antonio alarmado. Pablo negó con la cabeza. Señaló la otra orilla del estanque, donde había un pequeño puente de madera que llevaba a una isla artificial en el centro. «Isla», consiguió decir con dificultad. En ese momento, el agente García regresó acompañado por otros 2 agentes que habían llegado como refuerzo. «Hemos encontrado otros zapatos cerca de la orilla», informó, «y hay marcas que sugieren que alguien podría haberse dirigido a la isla central». La isla, un pequeño trozo de tierra en medio del estanque menor, era un lugar popular para la observación de aves, con una pequeña estructura similar a un kiosco en el centro. Durante la semana, especialmente tan temprano, raramente había visitantes allí. «Vamos a verificar», decidió el agente García. «El señor y los niños esperen aquí con la señora, por favor». Pero Pablo no parecía dispuesto a quedarse atrás. Con una determinación sorprendente, comenzó a caminar hacia el puente, tirando de su hermano de la mano. Antonio corrió tras ellos. «Pablo, Pedro, esperad». Los agentes observaron, perplejos, mientras los gemelos se dirigían resueltamente al puente que llevaba a la isla. «Mis hijos están convencidos de que Luisa está en la isla», explicó Antonio alcanzándolos. «Y ellos han empezado a hablar hoy. Creo que deberíamos confiar en ellos». El agente García dudó por un momento, pero luego asintió. «De acuerdo, vamos todos juntos. Pero los niños se quedan detrás de nosotros, ¿entendido?». Cruzaron el puente de madera en fila india, con los agentes al frente, seguidos por Antonio con los gemelos, y la señora Teresa auxiliada por el tercer agente en la retaguardia.
El puente crujió bajo sus pasos, el sonido resonando sobre las aguas tranquilas del estanque. A medida que se acercaban a la isla, Antonio sentía el corazón latiendo cada vez más fuerte. Había una tensión en el aire, una expectación que hacía que cada segundo pareciera una eternidad. La isla era pequeña, de unos 50 metros de diámetro. En el centro se elevaba una estructura de madera cubierta similar a un kiosco, diseñada para la observación de aves. Alrededor, la vegetación era densa, con arbustos y algunos árboles bajos. Los agentes comenzaron a rodear la isla, mientras Antonio, los gemelos y la señora Teresa se dirigían directamente al kiosco. Al acercarse a la estructura, Pablo aceleró súbitamente el paso, soltándose de la mano de su padre. Corrió hacia el kiosco con una urgencia que alarmó a Antonio. «Pablo, espera». Pero el niño no se detuvo. Subió los 3 escalones de madera que llevaban a la plataforma del kiosco y desapareció en el interior. Pedro, tras un momento de vacilación, siguió a su hermano. Antonio corrió tras ellos, con el corazón en la garganta. Al entrar en la estructura, la escena que vio lo dejó paralizado. Luisa estaba allí, acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas contra el pecho. Parecía haber pasado toda la noche allí, el vestido sucio de tierra, el pelo despeinado, el rostro marcado por lágrimas secas, pero al ver a Pablo y Pedro, su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. «¿Habéis venido?», exclamó ella con la voz ronca. «Sabía que me encontraríais». Pablo y Pedro corrieron hacia ella, abrazándola con una espontaneidad que Antonio jamás había presenciado en sus hijos desde el accidente. Luisa les devolvió el abrazo, llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Luisa!». La voz temblorosa de la señora Teresa resonó detrás de Antonio. La anciana entró en el kiosco apoyada en su bastón, con los ojos fijos en su nieta. «Dios mío, mi niña». «¡Abuela!». Luisa se separó suavemente de los gemelos y corrió hacia su abuela, abrazándola con fuerza. «Perdóname, abuela, perdóname». Los agentes entraron justo después, el alivio visible en sus rostros al constatar que la niña estaba bien. «¿Qué ha pasado, pequeña? ¿Por qué has pasado la noche aquí?», preguntó el agente García, agachándose para quedar a la altura de Luisa. La niña se secó las lágrimas con el dorso de las manos sucias de tierra. «Estaba dibujando allí, cerca del estanque, como siempre hago. Había prometido volver para ver a mis amigos», señaló a los gemelos, «pero quería hacerles un dibujo especial antes». Entonces empezó a llover muy fuerte de repente. Antonio recordó que, de hecho, había habido una tormenta rápida pero intensa al final de la tarde del día anterior. «Corrí aquí para refugiarme», continuó Luisa. «La lluvia fue tan fuerte que el puente se cubrió de agua. Me dio miedo intentar cruzar y caerme al estanque. No sé nadar». «¿Pero por qué no pediste ayuda cuando pasó la lluvia?», preguntó el agente. «Intenté gritar, pero nadie me oyó. Luego se hizo de noche y me dio miedo. Había bichos haciendo ruido ahí fuera y pensé que podían ser cocodrilos o serpientes». Había una lógica infantil en su razonamiento que hizo sonreír a Antonio a pesar de la gravedad de la situación. La isla era segura, sin animales peligrosos, pero para una niña sola en la oscuridad, cualquier ruido podía transformarse en una amenaza mortal. «Me quedé esperando a que amaneciera», concluyó ella. «Sabía que de día alguien me encontraría». La señora Teresa abrazó a su nieta de nuevo, las lágrimas ahora de alivio y alegría. «Nunca más me des un susto de estos, mi amor. Pensé que te había perdido a ti también». «¿También?». La palabra se escapó de los labios de Antonio antes de que pudiera contenerla. La anciana lo miró con ojos cansados que parecían cargar con el peso del mundo. «Ya perdí a mi hija, la madre de esta niña. No soportaría perder a Luisa también». Había algo en esa frase, en esa mirada, que resonó profundamente en Antonio. Él también conocía ese dolor. El de perder a alguien insustituible, el de temer perder lo poco que quedaba. El agente García, tras verificar que Luisa no tenía heridas más allá de algunos arañazos superficiales, sugirió que todos volvieran al puesto de la policía municipal en la entrada del parque para los procedimientos formales y para que la niña pudiera descansar adecuadamente.
En el camino de vuelta, Antonio observaba a sus hijos caminando al lado de Luisa, como si fueran sus guardianes. De vez en cuando Pablo decía una palabra suelta: pájaro, árbol, señalando cosas que veían por el camino. Cada palabra era recibida con entusiasmo por Luisa, que aplaudía y lo animaba a continuar. El milagro que Antonio tanto esperaba estaba ocurriendo ante sus ojos, catalizado por esa niña extraordinaria que había entrado en sus vidas de forma tan inesperada. Al llegar al puesto de la policía, mientras los oficiales rellenaban informes y ofrecían agua y algo de comer a Luisa y a su abuela, Antonio se sentó en un banco fuera, observando a sus hijos. No se despegaban de Luisa, como si temieran que pudiera desaparecer de nuevo si la perdían de vista. «Sus niños son especiales», dijo la señora Teresa sentándose al lado de Antonio, con un vaso de agua en la mano. A pesar del cansancio, había una dignidad en su postura, una fuerza que provenía de años de dificultades superadas. «Sí, lo son», coincidió Antonio. «Pero su nieta, ella ha hecho algo que ningún médico, ningún especialista consiguió en años. Ha traído a mis hijos de vuelta». La anciana sonrió, acentuándose las arrugas alrededor de sus ojos. Luisa siempre ha tenido ese don. Incluso con tan poco consigue dar tanto a los demás. A veces pienso que tiene una luz dentro de ella que ni toda la oscuridad del mundo ha conseguido apagar. Antonio observó a la niña a través del cristal del puesto, riendo mientras le mostraba a Pedro cómo hacer una pajarita de papel sencilla con una servilleta. Había una resiliencia impresionante en ella, una capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas que contrastaba fuertemente con la seriedad que había dominado su propia casa en los últimos años. «Señora Teresa», comenzó él, vacilante, «sé que nos hemos conocido en circunstancias extrañas, pero me gustaría invitarlas a usted y a Luisa a almorzar en mi casa hoy. Mis hijos claramente se han encariñado con su nieta, y sería bueno para ellos continuar esta interacción». La anciana lo miró, sorprendida por la invitación. Había una desconfianza inicial en su mirada, algo que Antonio reconoció como el instinto protector de quien ha vivido al margen de la sociedad y ha aprendido a sospechar de las intenciones ajenas. «Es usted muy amable, pero no queremos molestar. Además, no estamos presentables para visitas». Antonio entendió lo que ella no dijo: la vergüenza de la pobreza, la incomodidad de entrar en la casa de un hombre claramente rico cuando se vive debajo de un viaducto. «Por favor», insistió él amablemente. «No es ninguna molestia, al contrario, sería un placer, y en cuanto a la apariencia, estoy seguro de que podemos solucionarlo». La señora Teresa dudó, mirando a su nieta a través del cristal. Luisa ahora le enseñaba a Pablo a hacer la misma pajarita, guiando sus manos con paciencia. «Le gustan mucho sus niños», admitió la anciana. «Ayer por la tarde, mientras cenábamos, no habló de otra cosa. Dijo que había hecho amigos especiales, que tenían ojos que hablaban incluso cuando la boca estaba callada». Antonio sintió un nudo en la garganta. Incluso, sin saber la condición de los gemelos, Luisa había captado algo esencial sobre ellos. «Y fíjese», continuó la señora Teresa, indicando a Pablo con un movimiento de cabeza. «Ahora está hablando. Mi nieta se sentirá tan orgullosa cuando sepa que ha ayudado en esto». En ese momento, como si sintiera que hablaban de ella, Luisa miró a través del cristal y sonrió a su abuela y a Antonio. Saludó con entusiasmo, llamándolos para que entraran con gestos amplios. «Creo que no tenemos elección», rió la señora Teresa, levantándose con dificultad. «Cuando a Luisa se le mete algo en la cabeza, no hay quien la haga cambiar de idea. En eso ha salido a su madre». Antonio también se levantó, ofreciéndole el brazo para ayudar a la anciana. «Debo advertirle que la casa no es la misma desde hace mucho tiempo», dijo él, mientras caminaban hacia adentro. «Desde que mi esposa falleció es como si el sol se hubiera escondido, pero hoy, por primera vez en años, siento que quizás está empezando a aparecer de nuevo». La señora Teresa lo miró con una comprensión que solo quien ya ha enfrentado pérdidas profundas podría tener. «La vida tiene estas cosas, don Antonio. A veces nos lo quita todo
para después devolvernos algo diferente, pero igualmente precioso. Lo importante es mantener el corazón abierto para reconocer esos regalos cuando llegan. Entraron en el puesto, donde Luisa inmediatamente corrió hacia ellos, sosteniendo en cada mano un pájaro de papel. «Mira, abuela. Mire, don Antonio. Les he enseñado a Pedro y a Pablo a hacer pajaritas de papel. Y Pablo incluso ha dicho pájaro, él solo». La alegría genuina en su rostro, el orgullo por los logros de sus amigos era contagiosa. Antonio sintió que una sonrisa se formaba en sus labios, una sonrisa real, que venía de dentro, algo que no experimentaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era la sensación. «Eso es maravilloso, Luisa», respondió él, «y tengo una sorpresa para vosotras. Os he invitado a ti y a tu abuela a almorzar en mi casa hoy. ¿Qué te parece?». Los ojos de la niña se abrieron de par en par por la emoción. «En vuestra casa de verdad, donde viven los niños, puedo ver sus juguetes y los libros. ¿Tienen muchos libros? Me encantan los libros, aunque todavía no sé leer bien todas las palabras». El torrente de preguntas hizo reír a todos, incluso a los agentes que observaban la escena con sonrisas discretas. «Sí, a todas las preguntas», respondió Antonio, tocando ligeramente la nariz de Luisa en un gesto afectuoso que se sorprendió a sí mismo. Era un gesto que solía hacer con sus hijos antes del accidente. Un gesto que pertenecía a un padre diferente, a un hombre diferente del que se había convertido. Los trámites en el puesto de la policía se completaron rápidamente. El agente García le proporcionó su número personal a Antonio, pidiendo que le informara sobre el bienestar de Luisa y, curiosamente, también sobre el progreso de los gemelos. «Raramente vemos finales felices en este trabajo», confesó él mientras se despedía. «Es bueno presenciar uno de vez en cuando». Al salir del parque, Antonio llamó a un taxi. La idea de llevar a la señora Teresa y a Luisa caminando hasta su apartamento, considerando la condición física de la anciana, estaba fuera de lugar. Además, no quería arriesgarse a ser visto por conocidos caminando con dos personas visiblemente en situación de calle. No por vergüenza, sino para ahorrarle a Luisa y a su abuela las miradas curiosas o peor aún prejuiciosas. El taxista, al ver al grupo heterogéneo, un hombre con un traje impecable, dos niños de clase media alta y una anciana y una niña visiblemente pobres, dudó un momento antes de abrir las puertas. Antonio se percató de la mirada e hizo cuestión de ayudar a la señora Teresa a entrar primero, demostrando claramente el respeto que sentía por ella. Durante el corto trayecto hasta el apartamento, Antonio observaba a los gemelos en el asiento trasero, sentados uno a cada lado de Luisa. La niña señalaba por la ventana, mostrando edificios, personas, coches, como si les estuviera presentando la ciudad a ellos, y no al revés. Pablo ocasionalmente repetía una palabra que ella decía, mientras Pedro observaba todo con ojos atentos, aún silencioso, pero visiblemente más presente de lo que jamás había estado en los últimos años. Cuando el taxi se detuvo frente al imponente edificio donde vivía Antonio, Luisa soltó una exclamación de sorpresa. «Vaya, qué edificio tan grande. ¿Vivís aquí? Parece un castillo». La señora Teresa pareció aún más incómoda al ver la evidente riqueza del lugar. Se ajustó nerviosamente el chal gastado sobre los hombros y se alisó el vestido sencillo, como si intentara mejorar su apariencia. Antonio pagó el taxi y se giró hacia la anciana, hablando en voz baja para que Luisa, entretenida con los gemelos, no lo oyera. «Señora Teresa, por favor, mi casa puede ser grande y estar en un buen barrio, pero ha sido un lugar vacío, casi sin vida, en los últimos años. La alegría que su nieta ha traído a mis hijos en un solo día es más valiosa para mí que cualquier bien material. Por favor, denos el honor de su compañía». Había una sinceridad tan evidente en sus palabras que la resistencia de la anciana se disolvió. Ella asintió levemente, permitiendo que Antonio la ayudara a salir del taxi. Al entrar en el lujoso portal del edificio, el portero, don Aníbal, no pudo disimular la sorpresa al ver al grupo. Antonio lo saludó con normalidad,
como si fuera perfectamente común traer a personas en situación de calle a su apartamento. «Buenos días, don Aníbal. Estos son invitados especiales míos y de los niños. Por favor, avise a doña Elvira de que subimos con 2 más para el almuerzo». El portero, un señor discreto que trabajaba en el edificio desde hacía décadas, solo asintió, recuperando rápidamente su postura profesional. «Por supuesto, don Antonio. La avisaré inmediatamente». En el ascensor con espejos, Luisa quedó fascinada con su propio reflejo multiplicado infinitamente. Giraba, reía, hacía muecas, invitando a los gemelos a hacer lo mismo. Para sorpresa de Antonio, Pedro imitó una de sus muecas, provocando una carcajada en Luisa, que resonó por el espacio confinado del ascensor. Era un sonido tan puro, tan genuinamente alegre, que Antonio sintió que algo dentro de él se expandía, como si un espacio que había estado comprimido durante años, finalmente pudiera respirar de nuevo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo del apartamento, uno de los lujos de vivir en el ático, doña Elvira ya los esperaba, avisada por el portero. Su rostro reveló sorpresa al ver a los visitantes, pero rápidamente compuso una expresión acogedora. «Bienvenidos», dijo ella, con una sonrisa cálida. «El almuerzo estará listo en media hora. Mientras tanto, puedo preparar un aperitivo ligero y algo para beber». Antonio hizo las presentaciones y doña Elvira, con la sensibilidad de quien creció en condiciones modestas antes de trabajar para familias adineradas, trató a la señora Teresa y a Luisa con un respeto genuino, sin el menor rastro de condescendencia. «Señora Teresa, debe de estar agotada después de esta mañana tan agitada», comentó doña Elvira. «¿Qué tal un baño caliente mientras preparamos el almuerzo? Tengo algunos vestidos que deben de quedarle perfectamente». La oferta fue hecha con tanta naturalidad, tanta delicadeza, que la anciana no pudo negarse. Antonio se dio cuenta con gratitud de cómo doña Elvira había comprendido la situación y actuado con perfecta empatía. «Y la niña Luisa», continuó la gobernanta, «puede usar el baño de la habitación de invitados. Estoy segura de que encontraremos ropa adecuada para ella también». Los ojos de Luisa brillaron. «Puedo bañarme en una bañera. Nunca me he bañado en una bañera de verdad». La inocencia de la petición, la simplicidad del deseo, hizo que algo se encogiera en el pecho de Antonio. Cuántas cosas básicas que él y sus hijos daban por sentadas eran lujos inalcanzables para esa niña. «Claro que puedes, querida», respondió doña Elvira. «Voy a prepararte un baño especial, con espuma y todo». Mientras doña Elvira llevaba a la señora Teresa y a Luisa a refrescarse, Antonio permaneció en el salón con los gemelos. Pablo se le acercó, tirando levemente de la manga de su chaqueta. «Papá», dijo con voz vacilante pero clara. «Luisa, se queda». No era una pregunta, era una petición, casi una orden. Los ojos de Pablo, antes siempre distantes, ahora lo miraban con una intensidad que Antonio apenas reconocía. A su lado, Pedro asintió vigorosamente, apoyando a su hermano. «Se quedará para el almuerzo, hijo, y podemos invitarla a volver otras veces». Pablo negó con la cabeza, insatisfecho con la respuesta. «No, Luisa, se queda. Aquí». Antonio miró a su hijo, intentando comprender lo que quería decir. Era como si, tras años de silencio, Pablo hubiera acumulado una urgencia, una necesidad de ser entendido que ahora se desbordaba, incluso con su vocabulario aún limitado. «¿Quieres que Luisa y su abuela vivan con nosotros?», preguntó Antonio, comprendiendo finalmente. Pablo asintió con entusiasmo. Pedro, a su lado, hizo lo mismo. Antonio se sentó en el sofá, súbitamente aturdido por el peso de la petición y sus implicaciones. Los hijos se sentaron a su lado, uno a cada lado, como siempre hacían, pero ahora lo miraban expectantes, no con la pasividad habitual. «No es tan simple, niños», comenzó él, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Luisa y la señora Teresa tienen su vida. No podemos simplemente traerlas a vivir aquí solo porque queramos». Pablo frunció el ceño, claramente insatisfecho con la explicación. «Ellas, casa, viaducto,
dijo, articulando cada palabra con esfuerzo. Aquí, mejor. La lógica infantil era irrefutable en su simplicidad. Antonio suspiró, atrapado entre el deseo de hacer felices a sus hijos y la conciencia de las complejidades sociales y éticas involucradas. Entiendo lo que dices, Pablo, y estoy de acuerdo en que merecen un lugar mejor para vivir. Vamos a pensar en cómo podemos ayudarlas, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a conocerlas mejor. Los gemelos parecieron aceptar ese compromiso, al menos por el momento. Antonio, sin embargo, ya sentía su mente trabajando, calculando posibilidades. Había un apartamento más pequeño en el mismo edificio, en el cuarto piso, que le pertenecía y estaba desocupado, esperando una reforma para ser alquilado. Quizás, pero no, sería precipitado. Necesitaba conocer mejor la situación, entender la historia completa de aquella familia inusual. El sonido de risas interrumpió sus pensamientos. Luisa volvía al salón, envuelta en un albornoz suave que era claramente demasiado grande para ella, con el pelo mojado goteando en la alfombra cara. Sus ojos brillaban de alegría. «Nunca me he dado un baño tan bueno en mi vida», exclamó ella, corriendo hacia los gemelos. «La bañera tiene chorritos que hacen cosquillas y la espuma huele a flores de verdad». Su espontaneidad, la alegría genuina con cosas tan simples, era contagiosa. Los gemelos sonrieron, Pablo abiertamente, Pedro de forma más contenida, pero innegablemente real. «Doña Elvira dijo que encontró ropa para mí y para la abuela», continuó Luisa. «Dijo que eran de cuando vuestra madre era niña, guardadas en una caja especial». Antonio sintió un sobresalto. No sabía que Beatriz había guardado ropa de su infancia, y mucho menos que doña Elvira supiera dónde estaba. Pero tenía sentido. Beatriz siempre había sido sentimental con los objetos de familia, y doña Elvira conocía cada centímetro de aquel apartamento, cada caja guardada, cada memoria preservada. La mención a Beatriz debería haber sido dolorosa, como siempre lo era, pero, extrañamente, esta vez no lo fue. Había algo apropiado, casi poético, en la idea de que la ropa preservada por su esposa pudiera ahora vestir a esa niña que había traído tanta luz de vuelta a sus vidas. «Estoy seguro de que estarás preciosa con ella», dijo Antonio, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad del cumplido. Luisa sonrió radiante y corrió de vuelta a la habitación de invitados para vestirse. Los gemelos miraron a su padre, y Antonio pudo ver en sus ojos algo que no veía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Media hora después, todos estaban reunidos en el comedor. La transformación era notable. La señora Teresa llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color azul marino, que había pertenecido a la madre de doña Elvira. Con el pelo peinado y recogido en un moño más elaborado, parecía haber rejuvenecido 10 años. La dignidad natural que siempre había tenido ahora estaba realzada por ropa que no la disminuía. Luisa estaba encantadora con un vestido amarillo con bordados delicados que había pertenecido a Beatriz cuando era niña. Doña Elvira había ajustado rápidamente algunas costuras para que le quedara mejor. Su pelo rizado, ahora limpio y peinado, enmarcaba su rostro animado. En los pies, un par de bailarinas blancas que también habían sido de Beatriz. «Mira, abuela, parezco una princesa», exclamó Luisa girando para mostrar el vestido. La señora Teresa sonrió, emocionada. «Estás preciosa, mi niña, preciosa como tu madre cuando tenía tu edad». La mesa estaba puesta de manera sencilla pero elegante. Doña Elvira había preparado un almuerzo tradicional español: arroz, lentejas, un asado jugoso, verduras salteadas, ensalada fresca. Nada excesivamente sofisticado, solo comida casera, bien hecha, reconfortante. «Por favor, sentíos como en casa», dijo Antonio, indicando los asientos. La señora Teresa dudó brevemente, claramente incómoda con la formalidad de la situación, pero Luisa no tuvo tales reservas. Se sentó inmediatamente entre los gemelos, como si ese siempre hubiera sido su lugar. Pedro y Pablo, por su parte, parecían más animados y presentes de lo que Antonio
los había visto en años. El almuerzo transcurrió de forma sorprendentemente natural. La señora Teresa, inicialmente tímida, poco a poco se soltó, especialmente cuando Antonio demostró un interés genuino en escuchar sobre su vida. ¿Nació usted aquí en Madrid?, preguntó él mientras doña Elvira servía una segunda porción de arroz y lentejas a Luisa, que comía con entusiasmo. No, don Antonio, nací en Asturias, en un pueblecito llamado Villanueva. Vine a Madrid de joven con mi marido. Él trabajaba en la construcción. Ayudó a construir la mitad de estos edificios modernos de la ciudad. ¿Y él? Falleció hace casi 20 años. Un accidente en la obra. Después de eso, crié a mi hija, Clara, sola. Trabajaba limpiando en casas de familias. Antonio notó que siempre que la señora Teresa mencionaba a su hija, su voz adquiría un tono diferente. Una mezcla de amor, orgullo y una profunda tristeza. ¿Y su hija? ¿Qué le pasó? Si no le importa que pregunte. La señora Teresa lanzó una mirada discreta a Luisa, que estaba entretenida en una conversación paralela con los gemelos, mostrándoles cómo hacer caritas con trozos de tomate en el plato. Clara era especial, muy inteligente, muy guapa. Consiguió entrar en la universidad, ¿sabe? Facultad de Pedagogía. Era el orgullo de mi vida. Pero hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. Se involucró con un hombre, alguien bien situado. Le prometió el mundo. Cuando ella se quedó embarazada, él desapareció. No quiso saber nada. Dijo que su carrera era más importante. Antonio sintió un nudo en la garganta. La historia era tristemente familiar. Hombres en posiciones de poder usando y descartando a mujeres más vulnerables. Clara tuvo depresión posparto, continuó la señora Teresa, la voz ahora casi un susurro. Muy severa. Cuando Luisa tenía 3 años, ella se fue. No aguantó más. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de dolor. Antonio comprendió inmediatamente lo que ella no dijo. Suicidio, una joven madre soltera, abandonada, sin el apoyo adecuado, llevada al límite por la desesperación. Lo siento mucho, dijo él con sinceridad. Debió de ser devastador. Lo fue, pero tenía a Luisa. Se parece tanto a su madre, los mismos ojos, la misma sonrisa. Ella me salvó, don Antonio. Me dio un motivo para continuar. Antonio miró a la niña, que ahora enseñaba a Pablo a hacer un barquito con la servilleta. Era impresionante cómo, incluso habiendo pasado por tanto dolor, irradiaba una alegría tan genuina, una resiliencia tan extraordinaria. ¿Y siempre han vivido en la calle?, preguntó él con delicadeza. La señora Teresa suspiró. No. Teníamos una habitación alquilada en la zona este. Yo trabajaba limpiando, cuidaba de Luisa en mis horas libres, pero hace 8 meses sufrí una caída. Me lesioné la columna. No pude seguir trabajando regularmente. Los ahorros se acabaron, el alquiler se retrasó. Ya sabe cómo es. Antonio lo sabía. En una ciudad implacable como Madrid, bastaban unas pocas semanas sin ingresos para que una familia entera fuera arrojada a las calles. Conseguimos refugio debajo del viaducto de Segovia. Hay otras familias allí. Nos ayudamos, pero no es lugar para una niña, don Antonio. Luisa merece más. La conversación fue interrumpida por una exclamación de Luisa. Pedro, ha hablado. Ha dicho agua. ¿Lo habéis oído? Todos miraron al niño, que parecía tan sorprendido como los demás. Sus labios estaban entreabiertos, como si él mismo no creyera lo que acababa de hacer. ¿Puedes decirlo otra vez, querido?, pidió doña Elvira, emocionada. Pedro miró a Luisa, que sonrió animándole. Luego a su hermano, que asintió. Y entonces, con esfuerzo visible, formó la palabra. Agua. El sonido salió vacilante, la voz ronca por el desuso, pero era inconfundiblemente una palabra. Doña Elvira se llevó la mano al pecho con los ojos llorosos. La señora Teresa sonrió, genuinamente feliz por el logro del niño. ¿Y Antonio? Antonio sintió como si un nudo que había estado atrapado en su pecho durante años comenzara finalmente a desatarse. Muy bien, Pedro,
exclamó Luisa aplaudiendo. Ahora tú y Pablo podéis hablar juntos. Ya veréis, pronto estaréis hablando de todo. Había una convicción tan fuerte en sus palabras que nadie pensó en dudar. La fe inquebrantable de aquella niña, que incluso habiendo vivido tantas dificultades, mantenía intacta su capacidad de creer en lo imposible, era contagiosa. Después del almuerzo, mientras doña Elvira servía un postre sencillo, fresas frescas con nata, Antonio notó que la señora Teresa parecía cansada. Las emociones y los eventos del día, sumados al esfuerzo físico de la búsqueda en el parque por la mañana, le pasaban factura a la anciana. «Señora Teresa parece agotada», comentó él. «¿Por qué no descansa un poco en la habitación de invitados? Doña Elvira puede prepararle un té y usted puede echar una siesta mientras los niños juegan». La sugerencia fue hecha con tanta amabilidad que la anciana no pudo negarse. De hecho, el alivio en su rostro era evidente. «Es usted muy atento, don Antonio. Creo que voy a aceptar, si no es molestia. Estos huesos viejos ya no aguantan tanta emoción en un solo día». Doña Elvira acompañó prontamente a la señora Teresa a la habitación de invitados, dejando a Antonio con los niños. Luisa miró a los gemelos con animación. «¿Podemos ver vuestra habitación? Quiero ver los juguetes y los libros». Pablo inmediatamente la cogió de la mano y comenzó a tirar de ella hacia el pasillo. Pedro lo siguió, claramente ansioso también. Antonio se quedó atrás, observando la escena con incredulidad. Sus hijos, que en los últimos años apenas mostraban interés por nada, ahora estaban ansiosos por mostrar su mundo a otra persona. Los siguió por el pasillo, manteniendo una distancia discreta. Quería observar sin interferir, ver cómo se comportaban sin la presencia inmediata de un adulto. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de los gemelos, Pablo la abrió con un gesto amplio, como un anfitrión orgulloso. Luisa entró, y la exclamación de deleite que soltó fue audible incluso desde el pasillo. «Vaya, qué habitación tan increíble. Tenéis tantos juguetes, y mira esa estantería de libros, y un globo terráqueo que se ilumina, y un planetario en el techo». Antonio sonrió. La habitación de los gemelos era realmente especial. Beatriz se había encargado personalmente de la decoración cuando nacieron. Era un espacio amplio, con 2 camas, una gran estantería de libros infantiles y educativos, una mesa para estudios y proyectos y varias estanterías con juguetes cuidadosamente organizados. En el techo, un sistema que proyectaba constelaciones en la oscuridad. Beatriz siempre había dicho que quería que sus hijos crecieran mirando las estrellas, soñando alto. Pero en los últimos años, la habitación se había convertido más en un depósito que en un espacio vivo. Los niños rara vez jugaban con los juguetes, los libros acumulaban polvo. Era como si el ambiente se hubiera congelado en el tiempo, preservando la memoria de una infancia interrumpida. Ahora, sin embargo, el espacio parecía cobrar vida de nuevo con la presencia de Luisa. Antonio observó, emocionado, cómo Pablo abría una caja de bloques de construcción y comenzaba a construir algo animado por la niña. Pedro fue a la estantería y cogió un libro ilustrado sobre animales, llevándoselo para mostrárselo a Luisa. Eran gestos simples, cotidianos para cualquier niño normal, pero para aquellos niños que se habían aislado en un mundo de silencio durante tanto tiempo, cada acción representaba un enorme paso. Antonio se alejó silenciosamente, dejándolos a su aire. Volvió al salón donde encontró a doña Elvira recogiendo la mesa. «La señora Teresa está cómoda», informó ella. Se notaba que no había dormido en toda la noche, pobrecita. Apenas ha apoyado la cabeza en la almohada y se ha quedado dormida. «Gracias por cuidarla, doña Elvira, y gracias por el almuerzo, por conseguir la ropa, por todo». La gobernanta sonrió, una sonrisa maternal que siempre reservaba para los momentos más significativos. «No tiene que agradecérmelo, don Antonio. Ver a los niños así, eso no tiene precio. Es como si la casa estuviera respirando de nuevo». Era exactamente así como se sentía Antonio. Como si el apartamento, que en los últimos años más parecía un mausoleo que un hogar, estuviera lentamente volviendo a la vida. «Voy al despacho un momento», dijo él. «Si me necesita, estaré allí».
Antonio se dirigió a la estancia que usaba como despacho en casa. Un espacio elegante, con estanterías de libros cubriendo las paredes, una mesa de madera maciza y un cómodo sillón de cuero. Era su refugio, el lugar donde solía revisar documentos de la empresa cuando no quería ir a la oficina central. Se sentó a la mesa y encendió el ordenador. Necesitaba pensar, planificar, intentar comprender las implicaciones de lo que estaba considerando hacer. La situación de la señora Teresa y de Luisa era precaria. Vivían en la calle, dependiendo de la caridad ajena y de la resistencia cada vez menor de la anciana. Luisa, una niña brillante y llena de potencial, merecía mucho más. Por otro lado, sus hijos habían establecido una conexión extraordinaria con la niña. En solo 2 días, ella había conseguido lo que años de terapias carísimas no habían logrado: romper el muro de silencio que aislaba a los gemelos del mundo. También estaba la cuestión ética. No quería parecer el rico salvando a los pobres por caridad. No quería que la señora Teresa o Luisa se sintieran en deuda o disminuidas. Necesitaba encontrar un equilibrio, una forma de ayudar que preservara su dignidad. Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, su mirada cayó sobre una carpeta de documentos en el lateral de la mesa. Era una colección de papeles relacionados con los inmuebles que poseía, incluyendo el apartamento más pequeño del 4º piso. Cogió la carpeta y comenzó a hojearla, examinando los detalles de la propiedad. Era un apartamento de 2 habitaciones, mucho más pequeño que el ático donde vivía, pero aún así espacioso y bien ubicado. Llevaba vacío unos meses, esperando reformas antes de ser puesto en alquiler. La idea que comenzaba a formarse en su mente era ofrecer el apartamento a la señora Teresa y a Luisa para que vivieran, quizás a cambio de algún tipo de trabajo que la anciana pudiera hacer cuando su salud se lo permitiera. No quería simplemente darles el lugar. Sabía que eso probablemente heriría el orgullo de la señora Teresa, pero podría llegar a un acuerdo que fuera digno y justo para todos. Estaba tan absorto en estos pensamientos que no se dio cuenta de la presencia de Luisa en la puerta del despacho hasta que ella habló. «¿Don Antonio? Pedro quiere enseñarle una cosa». Él levantó la vista, sorprendido. Luisa estaba parada en la puerta, con Pedro a su lado. El niño parecía nervioso, pero decidido. Sostenía algo en las manos. «Claro, Pedro. ¿Qué quieres enseñarme?» El niño entró tímidamente en el despacho y se acercó a la mesa. Extendió las manos, revelando un pequeño objeto, un portarretratos. Antonio lo cogió, curioso. Era una foto antigua que no veía desde hacía años. Mostraba a Beatriz, aún joven, antes de casarse, sentada en un banco de una plaza con un grupo de compañeras de la universidad. Todas sonreían a la cámara, despreocupadas y felices, como solo los estudiantes universitarios pueden serlo. «¿Dónde has encontrado esto, hijo?», preguntó Antonio, intrigado. No recordaba haber visto esa foto expuesta en casa en los últimos años. Pedro no respondió verbalmente, por supuesto, pero señaló la estantería de libros en la pared opuesta. Después, con esfuerzo visible, consiguió decir una palabra: «Igual». Antonio frunció el ceño, confundido. «¿Igual a qué?». Miró de nuevo la foto, examinando cada rostro, y entonces, con un sobresalto, se dio cuenta de lo que Pedro intentaba mostrar. Una de las jóvenes en la foto, sentada al lado de Beatriz, tenía un parecido notable con Luisa. No era un parecido perfecto, pero había algo en los ojos, en la forma del rostro, en la sonrisa. Era como mirar una versión más mayor de la niña. Luisa, curiosa, se acercó para ver qué tanto intrigaba a Antonio. «¿Quiénes son estas chicas?», preguntó ella, inocentemente. «Esta de aquí es mi esposa, Beatriz, la madre de Pedro y Pablo», respondió Antonio, señalando la figura central de la foto. «Se hizo esta foto cuando estaba en la universidad hace muchos años». «Era muy guapa», comentó Luisa, admirada. «Parece una actriz de cine». «Sí, era muy guapa», coincidió Antonio con una sonrisa melancólica. Después, vacilante, señaló a la joven al lado de Beatriz. «¿Y esta de aquí?».
¿Te parece que se parece a alguien? Luisa estudió la foto por un momento. Luego se encogió de hombros. No sé, nunca he conocido a mucha gente. ¿Por qué? Antonio intercambió una mirada con Pedro, que asintió, como si confirmara sus pensamientos. Por nada, querida, solo curiosidad. Pero no era solo curiosidad. Pedro había notado algo que ahora ocupaba la mente de Antonio con preguntas inquietantes. El parecido entre aquella joven de la foto y Luisa no podía ser una coincidencia. ¿Y si la amiga de la universidad de Beatriz fuera Clara, la madre de Luisa? ¿Y si el hombre bien situado, que abandonó a Clara embarazada, fuera alguien de su círculo social? O peor, ¿y si fuera alguien cercano? Un pensamiento aún más perturbador comenzó a formarse en su mente. Beatriz nunca había hablado mucho de sus años de universidad, especialmente sobre un período específico en el que se habían separado temporalmente, antes de prometerse. En esa época, él estaba centrado en su carrera, empezando la constructora, y Beatriz quería un compromiso que él no estaba listo para asumir. Estuvieron separados casi un año. Cuando volvieron, ella nunca más mencionó lo que había sucedido en ese periodo. Don Antonio, ¿está todo bien? La voz de Luisa lo trajo de vuelta al presente. Lo miraba con preocupación, sus ojos, tan parecidos a los de la joven en la foto, fijos en él. Sí, querida, está todo bien, respondió él forzando una sonrisa. Solo me he perdido en recuerdos por un momento. ¿Volvemos al salón? Creo que es hora de la merienda, ¿no? Mientras salían del despacho, Pedro lanzó una última mirada al portarretratos, ahora apoyado sobre la mesa. Había una comprensión en esa mirada, una percepción que iba más allá de su edad. Era como si el niño, incluso en su silencio, hubiera conectado puntos que los adultos aún no habían visto claramente. Antonio sintió un escalofrío. Las coincidencias se estaban acumulando de forma inquietante. La conexión instantánea de los gemelos con Luisa, el parecido físico, el hecho de que Beatriz hubiera conocido a alguien que podría muy bien ser la madre de la niña, el periodo nebuloso durante su separación. ¿Podría Luisa ser más de lo que parecía a primera vista? ¿Podría haber un secreto enterrado en el pasado que ahora, por un giro del destino, estaba a punto de salir a la luz? Con estos pensamientos turbulentos, Antonio siguió a los niños de vuelta al salón, decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. En el salón, doña Elvira había preparado una merienda, panecillos calientes, bizcocho de maíz, zumo de naranja natural. Los niños se sentaron a la mesa y Antonio permaneció de pie, inquieto, con la mente aún procesando el reciente descubrimiento. ¿La señora Teresa sigue descansando?, le preguntó a la gobernanta, manteniendo la voz baja. Sí, ha dormido profundamente. He pensado que era mejor no despertarla, pobrecita. Parece que no dormía bien desde hace mucho tiempo. Antonio asintió agradecido por la sensibilidad de doña Elvira. Observó a los gemelos interactuando con Luisa, una interacción tan natural, tan espontánea, que parecía imposible que se hubieran conocido hacía solo 2 días. Había algo en esa conexión que trascendía lo normal, algo casi familiar. Doña Elvira, comenzó él, vacilante, ¿se acuerda de aquella amiga de Beatriz, de los tiempos de la universidad? Creo que se llamaba Clara. La gobernanta frunció el ceño, pensativa. Clara Q, sí, creo que me acuerdo. Una chica guapa de pelo rizado. Venía aquí a veces antes de que nacieran los niños. ¿Por qué? Por nada en especial, solo recuerdos antiguos. Pero no eran solo recuerdos. La confirmación de doña Elvira de que Clara realmente había existido, que frecuentaba su casa, solo aumentaba las sospechas que comenzaban a formarse en su mente. Pablo se le acercó, sosteniendo un trozo de bizcocho. «Papá», dijo con esfuerzo aún visible, pero con determinación. «Luisa, ¿prima?» La pregunta, tan directa e inesperada, dejó a Antonio sin aliento. Hasta Pablo, con su percepción infantil, había notado algo, o quizás Pedro había compartido sus sospechas con su hermano. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», consiguió responder finalmente. Pablo señaló hacia el pasillo,
en dirección al despacho donde se había quedado la foto. Foto, igual, familia. La lógica era simple, directa. Si la chica de la foto se parecía a Luisa y la foto era de familia, entonces Luisa debía de ser de la familia. Para la mente de un niño la conclusión era obvia. No lo sé, Pablo. Necesitamos descubrir más cosas antes de estar seguros. Pablo pareció aceptar la respuesta, pero Antonio se dio cuenta de que los ojos de su hijo seguían fijos en él, como si esperaran más, como si dijeran, haz algo. Antonio se sentó a la mesa con los niños, intentando participar en la conversación, pero su mente estaba en otro lugar. Necesitaba hablar con la señora Teresa, hacer preguntas delicadas, intentar entender la historia completa, pero no ahora, no mientras ella descansaba, no delante de los niños. Y también había otra cuestión práctica. El día avanzaba y en algún momento tendría que llevar a Luisa y a su abuela de vuelta al viaducto donde vivían. La simple idea de devolverlas a esa situación, después de todo lo que había descubierto, después de ver cómo sus hijos se habían transformado con la presencia de Luisa, era dolorosa. Pero tampoco podía simplemente mantenerlas allí sin el consentimiento explícito de la señora Teresa, sin un plan adecuado. Don Antonio, la voz de Luisa, lo sacó de sus pensamientos. ¿Está usted triste? La pregunta, hecha con genuina preocupación, lo conmovió profundamente. Incluso tan pequeña, Luisa tenía una sensibilidad inusual para percibir el estado emocional de los demás. No, querida, solo pensativo. Mi abuela dice que cuando uno se pone con la frente arrugada así, es porque tiene un problema grande en la cabeza. Hizo una mueca, frunciendo la frente exageradamente, arrancando risas a todos, incluso a Antonio. Tu abuela es una mujer muy sabia, respondió él, sonriendo. Y tiene razón. Estoy pensando en algunas cosas complicadas, pero nada de lo que debas preocuparte. Luisa se encogió de hombros, aceptando la respuesta, y volvió a conversar con los gemelos. Pedro, sorprendentemente, estaba intentando repetir palabras que ella decía, un ejercicio de habla que parecía meticulosamente planeado, aunque Antonio sospechaba que era pura intuición por parte de ella. El reloj del salón marcó las 5 de la tarde. La señora Teresa había dormido más de 2 horas. Antonio decidió que era hora de despertarla para que tuvieran tiempo de conversar antes de que terminara el día. Le pidió a doña Elvira que preparara un té y se dirigió a la habitación de invitados. Llamó suavemente a la puerta y al no obtener respuesta, la abrió con cuidado. La señora Teresa estaba sentada en el borde de la cama, ya despierta, mirando por la ventana que daba a la ciudad. Al oír la puerta, se giró. Disculpe, don Antonio, creo que he dormido demasiado. No estaba acostumbrada a una cama tan blanda. No se preocupe, se merecía ese descanso. Dudó, luego continuó. Si se siente mejor, me gustaría conversar un poco, en privado. Algo en su expresión debió de indicar la seriedad del asunto, pues la señora Teresa enderezó los hombros, como si se preparara para algo difícil. Claro, ¿algún problema con Luisa? No, nada de eso. Es una niña maravillosa. Antonio entró en la habitación, cerrando parcialmente la puerta tras de sí. Es sobre el pasado. La señora Teresa asintió lentamente, esperando que continuara. Señora Teresa, usted mencionó que su hija, Clara, había estudiado pedagogía. ¿Fue aquí en Madrid? Sí, en la Complutense. Consiguió una beca, ¿sabe? Era muy inteligente, mi Clara. Antonio sintió un frío en la espalda. Beatriz también había estudiado en la Complutense, aunque en otra carrera. ¿Y esa carrera fue más o menos cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Déjeme pensar. Luisa tiene 10 años. Clara tenía 22 cuando nació. Fue hace unos 12, 13 años. La línea de tiempo coincidía perfectamente. Beatriz había estado en la Complutense en ese mismo período. Señora Teresa, sé que esta pregunta puede parecer extraña, pero ¿se acuerda si Clara tenía una amiga llamada Beatriz? ¿Beatriz Méndez?
La anciana frunció el ceño, pensando. Luego, sus ojos se abrieron ligeramente. Bea. Ella llamaba a una amiga Bea, una chica guapa, elegante. Venía del pueblo, si no recuerdo mal. Miró a Antonio confundida. ¿Por qué la pregunta? Antonio respiró hondo. Porque Beatriz era mi esposa, la madre de los gemelos. La revelación flotó en el aire por un momento, mientras la señora Teresa procesaba la información. Espere, usted dijo que Clara se involucró con un hombre que la abandonó cuando se quedó embarazada. Un hombre bien situado. ¿Sabe usted quién era ese hombre? El rostro de la anciana se cerró, una sombra de rencor y rabia pasando por sus ojos. Clara nunca me dijo el nombre, solo que era alguien importante, que no podía manchar su reputación con un hijo fuera del matrimonio. Antonio sintió que el corazón se le aceleraba. Una sospecha terrible comenzaba a formarse, pero necesitaba estar seguro. Señora Teresa, ¿ha visto alguna vez una foto de mi esposa? No que yo recuerde. ¿Por qué? Él se levantó. Vuelvo en un minuto. Antonio fue al despacho, cogió el portarretratos que Pedro le había mostrado y regresó a la habitación. Le entregó la foto a la señora Teresa, que se ajustó las gafas para ver mejor. Esta es Beatriz, dijo él, señalando a su esposa en la foto. La anciana estudió la imagen por unos instantes. Luego, su dedo se movió hacia la joven al lado de Beatriz. Y esta de aquí es Clara, mi hija. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Antonio, una confirmación que esperaba, pero que aún así lo sacudía. Clara, la madre de Luisa, había sido amiga de la universidad de Beatriz. Pero la pregunta más importante permanecía. ¿Quién era el padre de Luisa? ¿Sería posible que... Don Antonio, la voz de la señora Teresa lo trajo de vuelta al presente. Lo observaba con una intensidad inquietante. ¿Hay algo que no me está contando? Él se sentó en el borde de la cama, intentando organizar sus pensamientos. Señora Teresa, esto puede parecer una locura, pero... ¿Cuánto tiempo llevan usted y Luisa viviendo en Madrid? ¿Siempre han vivido cerca de ese parque? No. Vivíamos en la zona este, como le dije. Solo vinimos a esta zona hace unos 2 meses, cuando perdimos la habitación que alquilábamos. Elegí el viaducto de Segovia porque es más seguro, hay más familias, y el parque está cerca, un lugar donde Luisa puede ser niña de vez en cuando. Antonio asintió. Eso explicaba por qué nunca se habían cruzado antes, a pesar de vivir en la misma ciudad. ¿Y sabe usted si su hija y Beatriz mantuvieron el contacto después de la universidad? La señora Teresa negó con la cabeza. No lo sé. Clara se volvió muy cerrada durante el embarazo. No quería ver a nadie. Después de que naciera Luisa, cayó en esa depresión terrible. No hablaba del pasado. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era doña Elvira trayendo el té. Con permiso, dijo ella entrando. Pensé que un tecito les sentaría bien. Gracias, doña Elvira, agradeció la señora Teresa. Es usted muy atenta. Mientras doña Elvira servía el té, Antonio notó que ella observaba la foto que todavía estaba en las manos de la señora Teresa. Ah, esa foto, comentó la gobernanta. Hace años que no la veo. Fue en un campamento de la universidad, ¿no, don Antonio? Doña Beatriz contaba que fue en ese viaje donde ella y Clara se hicieron amigas de verdad. Antonio y la señora Teresa intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Conoció usted a mi hija, doña Elvira?, preguntó la anciana. Sí, algunas veces. Venía aquí a estudiar con doña Beatriz, una chica educada, inteligente. Después dejó de venir. Creo que fue cuando don Antonio y doña Beatriz se separaron por un tiempo. La revelación, aparentemente casual, cayó como una bomba en el ambiente. Doña Elvira, dándose cuenta de que había tocado un tema delicado, carraspeó, avergonzada. Bueno, les dejo el té aquí. Cualquier cosa, solo tienen que llamar. Cuando la gobernanta salió, un silencio pesado se instaló entre Antonio y la señora Teresa. Fue ella quien finalmente habló con voz baja, casi un susurro. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados, don Antonio? Casi 1 año. Estábamos prometidos, pero discutimos.
Yo estaba muy centrado en mi carrera, quería consolidar la empresa antes de casarme. Beatriz quería estabilidad, una familia. Decidimos darnos un tiempo. ¿Y cuándo fue eso exactamente? Hace unos 11 años. La matemática era clara, ineludible. La separación de Antonio y Beatriz había coincidido con el embarazo de Clara. ¿Usted cree que...? No lo sé, interrumpió Antonio, honestamente. Realmente no lo sé, pero hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. La señora Teresa tomó un sorbo de té, como si buscara fuerzas en el líquido caliente. Luisa nació el 17 de marzo, dijo ella finalmente. Si quiere hacer las cuentas... Antonio hizo un cálculo mental rápido. Si Luisa nació el 17 de marzo, la concepción habría ocurrido alrededor de junio del año anterior. Él y Beatriz se habían separado en mayo. La línea de tiempo seguía alineada, dolorosamente alineada. Cuando volví con Beatriz, después de nuestra separación, ella estaba diferente, dijo él, más para sí mismo que para la señora Teresa. Más callada, más introspectiva. Pensé que era por el rencor del tiempo separados, pero quizás sabía lo de Clara, completó la anciana. Quizás sabía lo de Luisa. La posibilidad era como un abismo abriéndose a sus pies. Si Beatriz lo sabía, ¿por qué nunca había dicho nada? ¿Por qué mantener ese secreto? Una idea terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Y si Beatriz sabía que Luisa era hija suya con Clara? ¿Y si el motivo de su silencio era ese? Una traición durante la separación, resultando en una niña, mientras que Beatriz, irónicamente, había tenido dificultades para quedarse embarazada, necesitando tratamiento para poder tener a los gemelos. Pero la idea no tenía sentido completo. Él jamás había conocido a Clara personalmente. Beatriz nunca los había presentado, a menos que Beatriz temiera exactamente eso, que él y Clara se conocieran, se acercaran. Quizás por eso nunca los presentó, aunque fueran amigas. Don Antonio, la voz de la señora Teresa interrumpió sus pensamientos. Hay algo en esa cómoda detrás de usted. Está brillando, mire. Antonio se giró. La luz del atardecer entraba por la ventana y se reflejaba en algo metálico dentro del cajón entreabierto de la cómoda. Se levantó y abrió el cajón por completo. Dentro había una pequeña caja de joyas, de esas forradas de terciopelo. La abrió con cuidado. Era un medallón antiguo, de plata, con forma ovalada. Le resultaba familiar, aunque Antonio no podía recordar dónde lo había visto antes. Abrió el cierre, revelando dos fotos minúsculas en el interior. De un lado, Beatriz sonriendo. Del otro, para su total sorpresa, Clara. Ese medallón era de Clara, susurró la señora Teresa, que se había acercado para ver. Lo llevaba siempre. Después de que se fuera, no pude encontrarlo entre sus cosas. Pensé que lo había perdido. Antonio sintió un escalofrío. ¿Cómo había llegado ese medallón hasta allí? Beatriz nunca había mencionado tenerlo. Nunca se lo había mostrado. Mientras examinaba la joya, notó un pequeño compartimento secreto en la parte trasera. Apretó el extremo, como indicaba un minúsculo mecanismo, y el compartimento se abrió. Dentro había un trozo de papel doblado amarillento por el tiempo. Con dedos temblorosos, Antonio lo desdobló. Era una nota, escrita con la caligrafía elegante e inconfundible de Beatriz. Clara, mi querida amiga, sé que prometí guardar tu secreto, y lo guardaré hasta el final. Pero si un día me voy antes de lo que esperamos, quiero que este medallón vuelva a ti y a tu hija. Dentro de él están las dos mujeres más valientes que he conocido. Cuando estés lista, busca a Antonio. Es un hombre bueno, a pesar de sus errores. Merece saber la verdad, así como tu hija merece conocer sus orígenes. Con amor eterno, Bea. La nota se le cayó de las manos. La señora Teresa la recogió, la leyó en silencio y luego miró a Antonio con una mezcla de conmoción y comprensión. Beatriz lo sabía, murmuró él, con la voz embargada. Sabía lo de Luisa. Pero eso no lo explica todo, observó la señora Teresa. ¿Por qué?
¿Esperaría que usted supiera algo sobre mi nieta? A menos que... La puerta de la habitación se abrió de repente, interrumpiendo la conversación. Era Luisa, seguida de cerca por los gemelos. «Abuela, tienes que ver esto. Pedro y Pablo están hablando. De verdad. No solo palabras sueltas, frases enteras». La alegría de la niña contrastaba drásticamente con el clima tenso dentro de la habitación. La señora Teresa rápidamente escondió la nota en el bolsillo del vestido y forzó una sonrisa. «¡Qué maravilla, mi niña! Esto es un milagro de verdad». «No es un milagro, abuela. Solo necesitaban una amiga para ayudarles a recordar cómo se habla», explicó Luisa, con la profunda simplicidad de los niños. Luego, al notar el medallón en las manos de Antonio, sus ojos se abrieron de par en par. «Oye, ese medallón se parece al que mamá tenía en la foto». Antonio y la señora Teresa intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué foto, querida?», preguntó la abuela. «Esa que guardas en la Biblia. Mamá llevando un collar igual que ese». Luisa se acercó, curiosa, extendiendo la mano para tocar el medallón. Antonio le permitió cogerlo. La niña lo examinó atentamente, luego lo abrió. «Mira, es mamá», exclamó, señalando la foto de Clara. Luego miró la otra foto, frunciendo el ceño. «¿Y quién es esta chica?». «Era mi esposa», respondió Antonio con la voz temblorosa. «Beatriz». Luisa estudió la imagen por unos instantes más. Luego cerró el medallón y se lo devolvió a Antonio. «Era guapa», dijo simplemente, «como la señora de la foto grande en el salón. Es la madre de los niños, ¿verdad?». «Sí», confirmó Antonio. Ella se fue, como tu madre». Luisa asintió, con la comprensión precoz de quien ya ha conocido la pérdida muy pronto. «Mi abuela dice que algunas personas son tan especiales que Dios las llama de vuelta antes, para que ayuden allí arriba». La simplicidad de la explicación, la serena aceptación de la niña ante el mayor de los misterios, conmovió profundamente a Antonio. «Tu abuela es muy sabia, Luisa», consiguió decir, a pesar del nudo en la garganta. «Ahora, ¿por qué no llevas a Pedro y a Pablo a mostrar más de esas pajaritas? Necesitamos terminar nuestra conversación de adultos aquí». «Vale», asintió ella, girándose ya para salir. Pero en la puerta dudó. «Don Antonio, ¿vamos a tener que volver al viaducto hoy?». La pregunta, hecha sin autocompasión, solo con curiosidad infantil, le partió el corazón a Antonio. Antes de que pudiera responder, Pablo dio un paso adelante, mirando directamente a su padre. «No», dijo, con una claridad sorprendente. «Luisa se queda con nosotros». Pedro, al lado de su hermano, asintió vigorosamente. «Casa vacía, sin Luisa», añadió él, las palabras aún difíciles, pero la determinación evidente. Antonio miró a la señora Teresa, que observaba la escena con los ojos llorosos. Había tanto que discutir, tantas revelaciones que procesar, tantas decisiones que tomar. Pero en medio de todo aquel torbellino, una cosa estaba clara. Aquellos niños, por algún milagro o designio del destino, se habían encontrado y reconocido, más allá de cualquier barrera de clase social, más allá del silencio, más allá de la ausencia de lazos de sangre evidentes. «No, Luisa», respondió él finalmente. «Tú y tu abuela no vais a volver al viaducto hoy, ni nunca más si de mí depende». El rostro de la niña se iluminó. «¿De verdad? ¿Podemos quedarnos aquí?». Antonio intercambió otra mirada con la señora Teresa. Todavía había tantas preguntas, tantos misterios que desvelar. La nota de Beatriz, el secreto que había prometido guardar, la presencia del medallón en su casa. Pero una cosa era segura: no dejaría que Luisa y su abuela volvieran a las calles, independientemente de cuál fuera la verdad sobre el pasado. «Hablaremos de eso, Luisa, pero te prometo que encontraremos una solución mejor que el viaducto. Ahora id a jugar, ¿sí?». Cuando los niños salieron, cerrando la puerta tras ellos, Antonio y la señora Teresa se quedaron en silencio por unos instantes, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue ella quien habló primero.
Hay muchas cosas que no estamos entendiendo, don Antonio, pero una cosa es segura. Su esposa quería que Luisa y usted se conocieran. Guardó este medallón, escribió esta nota. ¿Pero por qué?, preguntó él angustiado. ¿Por qué no me lo contó cuando estaba viva? ¿Por qué todo este misterio? La señora Teresa suspiró. Quizás estaba esperando el momento adecuado. Quizás quería proteger a alguien, a usted, a Clara, a Luisa, quizás a sí misma. No lo sabremos con certeza, a menos que encontremos más pistas. Antonio sujetó el medallón con fuerza, como si pudiera extraer de él las respuestas que buscaba. ¿Usted cree que es posible que yo sea el padre de Luisa? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Usted y Clarcy se conocieron. Antonio negó con la cabeza. No que yo recuerde. Beatriz nunca nos presentó, pero dudó. Hubo una fiesta durante nuestra separación, una reunión de antiguos alumnos de la Complutense. Me invitó un amigo, aunque yo estudié en otra universidad. Bebí demasiado esa noche. Hay partes de la fiesta que no recuerdo. ¿Y Clara estaba allí? No lo sé. No recuerdo haberla conocido, pero hay un periodo de esa noche que es un completo vacío para mí. La señora Teresa consideró esa información por un momento. Clara mencionó una vez que el padre de Luisa era alguien que había conocido en una fiesta. Dijo que él apenas se acordaría de ella, que estaba alterado por la bebida. El corazón de Antonio se aceleró. Las coincidencias continuaban acumulándose, formando un cuadro cada vez más claro y perturbador. Si es verdad, continuó él, si soy el padre de Luisa, Beatriz debió de descubrirlo de alguna manera. Quizás Clara se lo contó. Y Beatriz, en lugar de enfrentarlo o abandonarlo, decidió proteger el secreto, completó la señora Teresa. Proteger a Clara, proteger a la niña, quizás incluso proteger su matrimonio. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque los quería. Don Antonio, a todos ustedes, lo suficiente como para perdonar, para aceptar, para proteger incluso si eso significaba cargar con ese peso sola. Las palabras de la señora Teresa golpearon a Antonio como un rayo. De repente, tantas cosas tenían sentido. El cambio en el comportamiento de Beatriz tras la reconciliación, su insistencia en intentar quedarse embarazada justo después, como si quisiera borrar cualquier recuerdo de la separación con una nueva familia. Y más tarde, su interés casi obsesivo por el bienestar de los niños desfavorecidos, creando una fundación para apoyarlos, algo que en su momento él atribuyó solo a su generosidad natural. Y ahora, por un giro del destino, Luisa había encontrado el camino hasta su puerta, o mejor dicho, hasta sus hijos, los hijos de Beatriz, sus medio hermanos, posiblemente. La conexión instantánea, la facilidad con la que los gemelos se habían abierto a ella, como si reconocieran, en algún nivel inconsciente, la presencia de alguien que compartía su sangre. «Tenemos que estar seguros», dijo él finalmente. «¿Una prueba de ADN?» «Sí», asintió la señora Teresa. «Por Luisa. Se merece saber la verdad sobre sus orígenes. Pero, don Antonio», le sujetó la mano con firmeza, «independientemente del resultado, usted ya ha hecho más por mi nieta en estos 2 días que su supuesto padre en 10 años. Eso cuenta más que cualquier lazo de sangre». Antonio asintió, emocionado por la generosidad de aquella mujer que, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, aún conseguía ver lo mejor en las personas. «Señora Teresa, independientemente de lo que descubramos, quiero ofrecerles un lugar donde vivir. Tengo un apartamento en este mismo edificio, en el 4º piso. Está vacío. Necesita algunas reformas, pero podría ser un hogar adecuado para ustedes dos». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. ¿Haría eso por nosotras, incluso sin estar seguro de nada? Lo haría. Por Luisa, por mis hijos y por Beatriz. Si ella quiso proteger a su nieta, incluso sin poder estar presente, lo mínimo que puedo hacer es honrar ese deseo. La señora Teresa le apretó la mano con más fuerza. «Gracias. No sé qué decir más que eso.
Simplemente, gracias. Un ruido de risas proveniente del salón interrumpió el momento. Antonio y la señora Teresa se miraron, ambos con lágrimas en los ojos, pero también con un creciente sentimiento de esperanza. Independientemente de los misterios del pasado, el presente estaba allí, vibrante y lleno de posibilidades, en la forma de 3 niños que habían encontrado en los otros lo que más necesitaban. ¿Nos unimos a ellos?, sugirió Antonio, levantándose y ofreciéndole el brazo para ayudar a la señora Teresa. Creo que ya hemos tenido suficientes emociones por hoy. El resto puede esperar a mañana. Tiene usted razón, asintió ella, aceptando el apoyo. Mañana será un nuevo día, con nuevas revelaciones, nuevos descubrimientos. Pero creo que sea cual sea la verdad que encontremos, solo confirmará lo que ya sabemos en el corazón. ¿Y qué sería eso, señora Teresa? La POM. Anciana sonrió, con la sabiduría de quien ya ha visto la vida dar muchas vueltas. Que el destino, por más tortuosos que sean sus caminos, siempre sabe lo que hace, y que a veces es en las pérdidas más dolorosas donde nacen las mayores bendiciones. Antonio reflexionó sobre estas palabras mientras caminaban juntos hacia el salón. Quizás la señora Teresa tenía razón. Quizás todos los caminos dolorosos, la muerte de Beatriz, el silencio de los gemelos, las dificultades de Luisa y su abuela, habían convergido precisamente en este momento, en este encuentro que estaba transformando todas sus vidas. En el Pino Pacientocin salón, la escena que encontraron hizo que se detuvieran en la puerta, conmovidos por la simplicidad y la belleza del momento. Pablo leía en voz alta, vacilante pero decidido, un libro de cuentos infantiles. Pedro y Luisa estaban sentados a su lado, escuchando con atención. Doña Elvira observaba de pie con las manos en el pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. La princesa miró al cielo y vio una estrella brillante. Era la estrella de su madre, cuidándola desde allí arriba. La voz de Pablo flaqueó en la última frase, como si él mismo se hubiera conmovido por el significado de las palabras. Luisa, al darse cuenta de su emoción, le cogió la mano. «Lees muy bien», dijo ella con admiración genuina. «Mañana puedo leeros un cuento yo a vosotros, ¿vale? La abuela me está enseñando». Pedro, que hasta entonces había estado callado, sorprendió a todos al responder claramente: «Mañana y siempre». Antonio y la señora Teresa intercambiaron miradas. En ese simple siempre estaba contenida una promesa, un compromiso, una certeza que trascendía todas las dudas y misterios que aún se cernían sobre ellos. Fuera cual fuese la verdad sobre el pasado, el futuro estaba allí, delante de ellos, personificado en aquellos 3 niños que de alguna manera habían encontrado en los otros el camino de vuelta a la vida.